Es hora de hablar de uno de los sectores económicos más importantes que tiene el país porque se encarga de la producción de los alimentos y estamos hablando de la agricultura que lamentablemente está registrando un momento crítico. De hecho, según IP, se calcula que va a tener una caída importante, digámoslo así, la peor desde hace ya 30 años y para ello vamos a conversar con Gonzalo Manrique, economista de IP. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gonzalo, coméntanos esta situación que está pues atravesando la agricultura. ¿Es una situación de hoy, desde cuándo se está arrastrando exactamente estos problemas? Bueno, han ocurrido una serie de problemas en los últimos años. Todo empezó con la pandemia, luego ocurrió esta crisis en Ucrania por la invasión rusa, que generó un alza en los precios internacionales de los combustibles, de los fertilizantes, que son insumos claves en la agricultura. Continuó, digamos, el año pasado, en el 2003, con el ciclón Yaku, con las sequías que hubo en el sur. Entonces, todo esto ha resultado en que en el 2023 la agricultura tenga el peor desempeño en los últimos 30 años, que es algo que ya se venía informando desde hace algunos meses. El sector ha caído un 4%, ha sido su segunda caída consecutiva, eh, y principalmente ha sido una caída, digamos, que se da en algunas regiones más que en otras. La región, por ejemplo, que se ha visto más afectada ha sido Puno, como te comenté, por estas fuertes sequías que hubo durante el primer Eh, semestre El del factor, 2023. el factor climático ha sido el que más ha pesado en el año que pasó o los conflictos también han provocado pues, esta caída en la agricultura. ¿Cuál podría ser la lectura en este caso? El factor climático definitivamente ha sido el más importante. Las sequías han generado que la producción de papa durante el primer semestre caiga a dos dígitos, más del 50%. Puno, por eso es la más afectada, porque Puno es Claro. la principal región productora de papa. Y en el segundo semestre, digamos, el cambio climático, los cambios de temperatura han hecho que también se pierda bastante producción en el norte. La producción de arándanos en todo el año ha pasado de 300.000 toneladas en el 2022 a solo 230.000 toneladas en el 2023. Nos estamos perdiendo producción que es importante, que es nuestro principal producto exportador hoy en día. Este es en el caso de los productos de agroexportación, como tú refieres. Y si habláramos de aquellos productos que el peruano lleva a la mesa, como la papa, como tú lo has mencionado, ¿de qué otros estamos hablando que hayan caído en cuanto a producción debido a los factores que refieres, ¿no? Los factores climáticos? No, uno de los que se vio más afectados y que lo sufrimos todos fue, por ejemplo, el limón, la cebolla, que subieron de precio en algún momento del año, que felizmente ya se lograron estabilizar. También otros productos que se vieron afectados, por ejemplo, fue el maíz, el arroz, que son cultivos tradicionales, que probablemente podrían ser afectados también ese 2024 debido al fenómeno del Niño costero. Y aparte de Puno, Gonzalo, ¿qué otras regiones se han visto afectadas puntualmente? ¿No? En el norte, después de Puno, el norte refieres, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la región más golpeada? La región más golpeada en el norte ha sido Lambayeque. Lambayeque. Lambayeque, La Libertad, son regiones que se dedican bastante a producir productos para la agroexportación. Y en el caso de Entonces, Piura, estos porque productos también hace un importante aporte en cuanto a la producción de alimentos de agroexportación. efectivamente, también Piura, todas esas tres regiones que producen arándanos, cítricos, paltas, etcétera, han sido bastante afectadas. Y no solo han sido afectadas en el 2003, sino que ahora que se viene el fenómeno del niño, probablemente también sean afectadas. Y Ah, ya lo estamos viendo. ¿Esto va a Sí. comprometer el abastecimiento en los mercados? No creemos que tenga un efecto muy fuerte en el abastecimiento de mercados. Probablemente en los próximos meses hay una ligera alza en los precios debido a estos problemas en la oferta de algunos alimentos, pero desde el IPE nosotros creemos que la inflación va a continuar cayendo, la oferta de productos en el mercado no se va a ver afectada de manera significativa y que los precios van a continuar estabilizándose a lo largo del año. ¿En qué mes, por ejemplo, podría sentirse este impacto en los precios, aunque sea ligero? Históricamente, el mayor impacto en los precios se da hacia el tercer mes del fenómeno del niño, En probablemente hacia marzo. marzo. En marzo puede haber un efecto.
Perfecto. Ahora, Gonzalo, la pregunta es qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? De parte del gobierno, sobre todo, porque lamentablemente estamos en una era de calentamiento global, vamos a continuar con estos problemas climáticos. ¿Qué le falta al sector agricultura y como gobierno, qué le falta exactamente hacer al gobierno? Bueno, como te comentaba desde un principio, es un sector que ha sido afectado ya 2, 3 años seguidos, digamos, por todos estos factores externos. Y lo que necesita el sector es poder recuperarse. Y para recuperarse se necesita infraestructura adecuada, infraestructura que ayude a mejorar la productividad, el rendimiento de nuestros cultivos. Entonces, sobre este tema, una de las mejores noticias ha sido la concesión de Chavimochic al gobierno de Canadá. Entonces, que se espera que pueda reactivar gran parte de la agricultura en la libertad, que también contribuye a cerrar las brechas de acceso a agua, también en la ciudad de Trujillo, por ejemplo. Pero pese a esta buena noticia, también tenemos varios proyectos que están paralizados. Según el último reporte de la Contraloría, en el Perú tienes 280 proyectos de agricultura que están paralizados. El más importante probablemente sea Majesiguas, que es, digamos, similar a Chavimochic, pero en Arequipa, ¿no? Que actualmente se encuentra en arbitraje. Entonces, lo mejor que puede hacer el Estado es ayudar a destrabar estos proyectos para contribuir a una mejor productividad y así lograr que el sector se recupere. Ahora, nos queda la preocupación de regiones pobres, como por ejemplo Puno, ¿no? En este caso, Puno es afectado directamente por las sequías a causa también del fenómeno del Niño, ¿no? Y es un problema que está arrastrando desde el año pasado incluso. ¿Qué es lo que se puede hacer en regiones como estas y cómo se golpea la economía familiar de regiones como Puno? Porque acá las personas pues siembran para subsistir directamente. Sí, la gran mayoría de agricultores en todo el Perú son agricultores que se le conoce como de subsistencia. Así es. Son agricultores que no producen lo suficiente y que consumen la mayor parte de lo que cosechan. Entonces, el Estado tiene dos tipos de medidas que trabajar con los agricultores. Uno son medidas de apoyo, digamos, social, como transferencias, como apoyo en alimentos, etcétera, pero se necesitan también estas medidas de más largo plazo, de mejora productiva, como una mejor infraestructura, una mejor capacitación técnica que les permita mejorar el rendimiento de sus productos, vender más y así poder salir, digamos, de esta crisis que está atravesando el sector actualmente. Perfecto. Gonzalo, también queríamos aprovechar que estábamos en contacto contigo porque ayer el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, refirió, o bueno, aseguró en realidad que los datos económicos de enero son muy positivos y los preliminares de febrero son también positivos y esto ha hecho que nuestra economía haya ingresado a una fase de expansión. ¿Qué significa la fase de expansión? Y según tu punto de vista, ¿es que hemos entrado a esta fase? Definitivamente, nosotros esperamos que este año nos vaya mucho mejor que el 2023, pero todavía este motor de crecimiento todavía está avanzando lento. Para reactivar y regresar, digamos, al nivel de crecimiento que nosotros teníamos antes de la pandemia, todavía hay muchas cosas que lograr. Primero necesitamos recuperar gran parte de la estabilidad política, confianza de las empresas, resolver estos problemas que nos están afectando actualmente, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que de lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Que es uno de los sectores más importantes y que emplea a 1/5 de los trabajadores en el Perú. Entonces, nosotros esperamos que este año sea mejor que el año pasado, pero aún falta mucho por lograr. Y hemos entrado a esta fase de expansión, como refiere el ministro. ¿Qué significa fase de expansión cuando el titular del MEF lo menciona? Tal vez los términos no son los correctos. O sea, yo preferiría no ponerle un nombre a esta fase. Simplemente estamos en una fase de recuperación. Hemos pasado a tener una de las caídas más fuertes que hemos tenido como país el año pasado. Estamos entrando en una fase que vamos a mejorar con respecto a esa fase terrible en la que estábamos, pero aún no estamos en el ritmo de crecimiento que nos gustaría estar, como lo estábamos, por ejemplo, antes de la pandemia. Ahora, la tasa de interés de referencia ha sido recortada por sexto mes consecutivo también, ¿no? ¿Esto qué significa o qué señal nos da también a nosotros como peruanos para saber cómo va recuperándose nuestra economía? Sí, la tasa de referencia, la caída de la tasa de referencia responde principalmente a que la inflación ya se está normalizando. El mes pasado tuvimos una inflación de 3.02%, que es casi dentro del rango meta del BCR, que es 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros esperamos que los precios ya no se incrementen tan rápido como lo han estado haciendo en los meses pasados,
y por lo tanto el BCR responde bajando sus tasas de interés, de alguna manera dándole confianza al mercado de que justamente puede la economía seguir creciendo sin poner presión sobre los precios de los alimentos que nosotros podemos consumir. Ahora, el niño había sido hasta el año pasado un problema potencial. Ahora, el mismo ENFEN ha reducido, digámoslo así, las probabilidades de que sea fuerte, ¿no? Sin embargo, ¿hay todavía amenazas a nuestra economía a nivel climático o quizás haya otro tipo de factores externos ya? Definitivamente estos riesgos climatológicos se han venido suavizando en los últimos meses. Probablemente ya la probabilidad de que tengamos un FEN fuerte se ha reducido. Ahorita no tengo el dato exacto, pero entiendo que se ha reducido. Igual persiste el riesgo, sobre todo sobre sectores específicos, ¿no? Agricultura, pesca. El BCR ha sacado un último estudio en el que estima que en los últimos 30 años el impacto del fenómeno del niño sobre la agricultura, por ejemplo, es de 0.25%. Entonces sí, es probable que haya un efecto que reduzca esta tasa de crecimiento que estamos percibiendo, pero esperamos que no sea tan tangible y que, vamos, en el largo plazo recuperemos esta senda de crecimiento que te digo, por lo menos no nos vaya tan mal como nos fue el año pasado. Perfecto, Gonzalo, te agradecemos mucho por esta entrevista. Gonzalo Manrique, economista de IP, dando declaraciones y analizando un poco el sector de agricultura y también ayudándonos con su explicación.